presentes. Y veremos entonces. La pregunta 1, recordemos que era de verdadero y falso, ¿cierto? Usted debía concluir en realidad el enunciado si era verdadero o era falsa la proposición y justificarlo, ya sea probando o presentando un contraejemplo. Ay, gracias. Bien, el primer punto, el enunciado nos decía que 2 puntos son siempre coplanares. Entonces, este enunciado presentó algunas confusiones en algunos casos, y es porque el enunciado nos está diciendo que, dado 2 puntos, ¿cierto? Solo son coplanares en el fondo. No quería decir que, dado 2 puntos, existía la posibilidad de que ellos fueran coplanares, ¿cierto? Entonces, ahí él siempre nos está diciendo que, dado 2 puntos, solo van a ser coplanares en el fondo. Sabemos que este enunciado es falso porque el axioma 1.6 nos dice que, dado un punto en un plano, existe al menos un punto que está fuera, en el espacio que está fuera de este plano, ¿cierto? Entonces, inmediatamente era el contraejemplo necesario, cortito, para darnos cuenta que el primer enunciado era falso. El segundo caso nos decía que, dada una recta en un plano, existe un punto que está en el plano, pero no es la recta. Dicho enunciado cumplía con ser verdadero, dado que, por el axioma 1.2, tenemos una recta en un plano, tal que en dicha recta hay al menos 2 puntos distintos. Vamos a decir A y B. Mientras que por el axioma 1.3, el plano debe tener por lo menos 3 puntos no colineales, es decir, que debe existir un punto en el plano que no está en la recta. Y el tercer enunciado, que habíamos discutido una gran cantidad de veces, que todos los segmentos no nulos tienen infinitos puntos. Entonces sabemos que este enunciado es verdadero, y utilizando el axioma 2.2 y 2.5 reiterativamente, ¿cierto? Concluimos que existen infinitos puntos entre los puntos extremos del segmento. ¿En cuál, por ejemplo, en el 1? Ah, por supuesto. Dependiendo de cómo fue que lo argumentó, ¿cierto? Me refiero que el puntaje no era porque le achuntamos a que fuera falso, ¿cierto? Sino que depende del argumento que utilizó para concluir que el enunciado era falso, lo que le da el sustento a su conclusión. Digamos que ese es el punto fuerte de esta cosa. Entonces, en el caso de que tienes dudas, de todas maneras, con tu corrección, Josefa, puedes reenviarme, bueno, yo tengo tu pauta, pero me lo puedes sugerir si tú una doble revisión, digamos, acerca de tu pauta. Si tienes alguna duda, ¿cierto? O duda respecto de la corrección que he hecho de tu evaluación. Puedes sugerir que la vuelva a revisar sin problema, si es que no te convence. La segunda pregunta era de la guía 1. Tenemos 3 puntos que son no colineales, es decir, no pertenecen a la misma recta, y tenemos una recta L que intercepta el interior de todos los 3 segmentos que unen estos puntos. Esto podemos pensar en que A, B y C, como son no colineales, y unimos todos estos puntos, nos forman un triángulo, ¿no? Y podemos decir que L intercepta a 2 de los 3 lados del triángulo. Lo que había que concluir o probar era que entonces dicha recta no intercepta el tercero. Entonces había que ver todos los casos, ¿cierto? Había que ver, por ejemplo, que L interceptaba a B y BC, y que no interceptaba a AC. Luego uno podía ver con BC y AC y que no intercepta a B, y también suponer que intercepta a B y AC y no a BC. Bueno, los 3 casos en realidad eran análogos, ¿cierto? Pero, como habíamos señalado en algún momento, era muy importante mencionarlo, ¿no? Que habían 3 casos y que uno va a probar uno y el resto son análogos. Entonces, nosotros vamos a ver uno de los casos. Vamos a suponer que L intercepta al lado BC y AC. Como sabemos, el teorema 1 nos dice que la intersección entre dos rectas, o un segmento y una recta, tiene o viene dada por un único punto, ¿cierto? Vamos a llamar P al punto de intersección entre la recta y el lado AC. Vamos a llamar Q a la intersección entre la recta L y el lado BC. Y lo que queremos probar entonces es que la intersección entre AB y L es vacío, que no existe, ¿cierto? Un punto de intersección. Ahora, por otro lado, como AC interceptado L es distinto de vacío, en el caso de suponerlo, ¿no? Entonces, los semiplanos
son distintos. De igual manera, por la hipótesis, ¿cierto? Como BC interceptado a L es distinto de vacío, entonces los semiplanos también son distintos. Por axioma 2.7, observación 2, tenemos que L particiona el plano en dos semiplanos disjuntos, distintos y disjuntos, por lo que los semiplanos deben ser iguales, lo que nos dice que la intersección es vacía, ¿no? Recordemos que si los semiplanos son iguales, dos puntos en los semiplanos, que el segmento que une dichos dos puntos, ¿cierto?, no intercepta a L, ¿cierto? Esa es una de las formas de probar, pueden haber encontrado alguna otra más o menos semejante. Entonces, aquí, ¿de dónde se concluye estas dos primeras partes? Simplemente de ver que AC intercepta a L en un punto, ¿cierto? Lo que quiere decir en el fondo es que L me está dividiendo ese plano y que A y C son puntos en distintos semiplanos, ¿cierto? Por eso que el segmento que los une intercepta a L en un punto. ¿Ya? Y lo mismo era con el otro lado, y así podíamos concluir la generalización de todos los casos. Ay, perdón. La tercera pregunta, alguna que habíamos trabajado mucho ya, de hecho, una de las implicancias la habíamos hecho en el quiz 2. Entonces, básicamente, ahí venía un regalo escondido que no muchos se dieron cuenta, porque algunos hicieron una prueba distinta a la que habíamos hecho en el quiz, y, pucha, a veces valía la pena, ¿cierto?, prácticamente casi copiar la primera parte del quiz y ver la otra implicancia. Entonces, teníamos, la tercera pregunta nos dice, un punto A pertenece al semiplano determinado por L, tal que contiene a B, sí, solo sí, y ahí estaba uno de los puntos claves de esta demostración, si el semiplano terminado por L, que contiene A, y el semiplano terminado por L, que contiene a B, son el mismo. Entonces, ese sí, solo sí, nos sugiere que debemos probar dos implicancias, ¿cierto? Hacia la derecha y hacia la izquierda, justamente. Entonces, el primer caso era el que ya habíamos visto en el quiz 2, que si A pertenece al semiplano de borde L que contiene a B, entonces los dos semiplanos son iguales. Eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Y la prueba que está ahí expresada es básicamente la misma. El recíproco, es decir, que si los dos semiplanos son iguales, implica que A pertenece al semiplano de borde L que contiene a B, debíamos considerar que suponemos entonces que los semiplanos son iguales. Si reducimos esto al absurdo, queremos negar la tesis, ¿cierto? Es decir, que A no pertenece al semiplano de borde L que contiene a B. De esto se sigue que la intersección entre el segmento AB y L es distinto de vacío. Y eso nos lleva a una contradicción, ¿no? Entonces rápidamente se podía probar el recíproco de ese ejercicio, y así teníamos entonces las dos implicancias probando el sí y solo sí. Entonces uno de ahí de los grandes dilemas que encontré fue omitir esto, ¿cierto? Recuerden entonces nuevamente, para que nadie lo olvide jamás, que si el enunciado nos dice un sí y un solo sí, tenemos doble implicancia, ¿cierto? Eso significa que hay que probar el entonces hacia ambas direcciones, ¿ya? Entonces una prueba que el enunciado contiene un sí y solo sí, se subdivide, digamos, en dos demostraciones. Bueno, en general los resultados tuvieron mucho mejor, ¿cierto?, que los anteriores, de los controles, digamos, ¿ya? Lo cual es positivo y básicamente se debe al trabajo arduo, ¿cierto?, que han hecho muchos de ustedes, mandando ejercicios, trabajando en la guía, como se ha notado, y mejorando en su redacción, tomando en cuenta los consejos, las demostraciones que hemos hecho en clase, etc. ¿Ya? Por lo tanto, no me cabe duda, ¿cierto?, que a lo largo del semestre van a continuar mejorando su forma de redactar y de demostrar, lo cual es el propósito principal, digamos, de la asignatura, más que la geometría, ¿no? Es demostrar. Así que, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con los contenidos en los que estábamos. Sin embargo, lo que nos falta aclarar, ¿cierto?, era la tarea que había quedado pendiente, era fijar una nueva fecha del quiz 3, ¿no?, que estaba fijado oficialmente para el día de hoy. Sin embargo, como avisé por Classroom, eso no va a ser así. Y lo vamos a recalendarizar entonces para el siguiente día lunes. De hecho, por ahí está escrito en la pizarra. Entonces, el lunes 25, ¿cierto? El lunes 25 de octubre, sí, el siguiente lunes, ahí vamos a evaluar el quiz 3, ¿ya? Y recordemos que entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el quiz 3? Ya dimos vuelta a la página de los axiomas 2.1, 1.1, 1.2.
digamos, axiomas 1 y axiomas 2, ¿cierto? Como grupos. Incidencia y orden, ¿cierto? Por lo tanto, el grupo 3 es el que ahora es el objetivo de evaluación, axiomas de congruencia. Entonces, recordemos que también tenemos una evaluación, un certamen. Y ese certamen, ¿cierto?, tiene que ver justamente con los ejercicios de la guía, ¿cierto?, que habíamos propuesto hace ya un par de semanas, y que es una guía más extensa, ¿cierto?, tiene alrededor de 20 ejercicios, y entonces aprovechamos de mencionar que la clase del día jueves probablemente es la que vamos a dedicar a eso, ¿ya? Para que entonces trabajen ejercicios por ahí y por allá, y se puedan conversar o resolver algunos a modo de ejemplo de esa guía. Algunos que puedo tener preparados en el caso de que alguno ya haya trabajado y tenga dudas particulares acerca de uno de ellos. ¿Ya? Entonces, la siguiente semana será un poco dura, ¿cierto? Vamos a tener un quiz que va a ser más livianito que los normales y la evaluación del día jueves. Recordando, ¿cierto? Que, ahí no sé si lo ven, quizás la cámara que está justo ahí, que la siguiente semana, la última semana del calendario de acá, en realidad que es la 1 de noviembre, es calendarizar la pausa activa, ¿cierto? Que una especie de vacaciones, de descanso, de respiro, de recuperación para los estudiantes. O para ponerse al día también, ¿cierto? Dependiendo de la instancia, como lo requieran. A veces es tan importante ponerse al día como solo dormir toda la semana, ¿cierto? A veces también es muy necesario. Bien, entonces vamos a recordar en lo que habíamos quedado. Vamos a agrandar esta cosa. Ahí, primero voy a poner la pizarra en realidad. Muy bien. Y entonces vamos a recordar algunas cosas. Ahora sí. Entonces, habíamos probado el teorema de ángulo alterno interno. Vamos a recordar solo el enunciado rápidamente de estas cosas que ya hemos visto y vamos a quedar en el 35, que es el que enunciamos y en el que quedamos. Entonces, el teorema de los ángulos alterno interno nos dice que si dos rectas distintas, coplanares cortados por una secante en puntos distintos, hacen con ella una pareja de ángulos alterno internos que son congruentes, implica que estas dos rectas que forman esto son paralelas. De esto se desprendía el corolario número 9, que nos decía que si dos rectas distintas y coplanares cortadas por una secante en puntos distintos forman con ella ángulos correspondientes congruentes, entonces son paralelos. O sea, lo que cambia, ¿cierto?, es que ahora son correspondientes y lo anterior es que eran ángulos alterno interno. Recordemos que los correspondientes son los que están al ladito del alterno interno, ¿cierto? Los que están ubicados en el mismo lugar, en el fondo, en el mismo ángulo, pero uno es interno y el otro es externo, ¿cierto? Respecto de las rectas que están en su interior. El corolario número 10, en tanto, nos decía que dos rectas distintas y coplanares, que son perpendiculares a una tercera, también son paralelas entre sí. Entonces recordemos que perpendicular a una tercera significa que intersectan esta recta perpendicular en ángulos rectos, ¿cierto? Y como sabemos, los ángulos rectos eran todos congruentes entre sí, ¿cierto? Eso es lo que nos permitía concluir rápidamente usando el teorema 33. También habíamos definido el ángulo exterior a un triángulo, que determinamos como el ángulo que hace par lineal con el ángulo interior de un triángulo. Vimos el teorema del ángulo exterior, lo demostramos, lo que nos decía que todo ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces, por ejemplo, en la figura acá, si consideramos como el ángulo exterior al ángulo ACD, lo que nos decía este teorema, o lo que nosotros probamos, es que este ángulo es mayor que el ángulo del vértice B y que el ángulo del vértice A, ¿cierto? Recordemos que depende del dibujo, ¿cierto? Si nuestro ángulo es, tenemos un triángulo obtusángulo, en ese caso, ¿cierto? El ángulo exterior no es mayor que el ángulo adyacente a él, ¿cierto? En este caso el dibujo sí lo es, ¿cierto? Claramente. Pero si tenemos un triángulo obtusángulo, justo en el ángulo en el cual es obtuso, el ángulo exterior no va a ser mayor que el ángulo interior, ¿cierto? Pero el adyacente, ¿ya?
En cambio, el otro sí, ¿cierto? Porque si el otro, si tenemos un ángulo obtuso, el resto tiene que ser obligatoriamente agudo, ¿no? Por lo tanto, ahí se tiene más o menos la relación. Bueno, el último corolario que probamos es la clase ya hace lunes, creo, algo así. No, ni siquiera, en realidad. Fue el viernes de la semana anterior, ¿cierto? Tuvimos un feriado, tuvimos un paro, tuvimos una prueba. El corolario 11 nos dice que en un todo triángulo rectángulo, los ángulos interiores diferentes del ángulo recto son agudos. Y eso lo hicimos pensando en, recordando, ¿cierto? Que habíamos mencionado que el ángulo agudo era el menor que un ángulo recto, ¿cierto? Y el obtuso era mayor que un ángulo recto. Pensando en que nuestro máximo de ángulo es el ángulo llano y nuestro mínimo es el ángulo nulo, ¿cierto? Que claramente no eran los casos. Un ángulo nulo no es agudo, ¿no? Agudo, digo. Ya, y el enunciado entonces de ahora, ahí voy a volver a cambiar la cámara, el enunciado presente entonces, tenemos que ver que por un punto exterior a una recta se puede trazar una perpendicular a la recta y solo una. Entonces el teorema 35 tenemos que probar la existencia y la unicidad de la perpendicular a una recta, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos es una recta, un punto fuera de ella, y lo que queremos ver es que dado por ese punto podemos trazar una recta que intercepta a esta recta dada inicialmente y que la intercepta en un ángulo recto, ¿cierto? Esa es la primera parte de lo que tenemos que ver. Y luego tenemos que ver que solo una, es decir que, como ya sabemos cómo probar la unicidad, ¿no? Vamos a suponer que hay dos y tendremos que ver que estas coinciden, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a ver la existencia primero. Bien, ahora sí. Bueno, entonces tenemos un punto que no pertenece a la recta, ¿cierto? Un punto exterior a una recta. Vamos a llamarlo P, buscando un nombre sencillo. Vamos a marcar primero, entonces queremos primero probar la existencia. Entonces, vamos a considerar un punto que no está en la recta L. Vamos a considerar, vamos a decir, tomemos. Ahí ya tenemos problemas de internet ya. Vamos a considerar dos puntos en la recta AB sobre L. Vamos a unir P con el punto A. Y vamos a considerar el ángulo que ellos forman. PAB. Entonces, si pensamos en lo que tenemos hasta ahora, si tenemos L por ahí, dijimos que por L tenemos ahí B. Un punto fuera de ello, vamos a poner por ahí, P. Y lo que estamos haciendo es unir ellos, ¿cierto? Y estamos considerando el ángulo PAB. Por axioma de construcción del ángulo, y sabemos que existe una semirecta, vamos a llamarla AM,
vamos a considerar en el semiplano de borde L tales que no contienen el punto P, es decir, hacia abajito, ¿cierto? Vamos a hacerlo con rojo. Entonces, parte en M, ¿cierto? Ay, perdón, tiene que ser recto. Y vamos a considerarla, hoy de nuevo. Ahí sí. Y vamos a considerar entonces en el semiplano que no contienen AP, es decir, el de abajo, ¿cierto? Y de forma que sea congruente con el ángulo de arriba. Bueno, al ojo, ¿cierto? Vamos a fijarlo por ahí. Esta es entonces una semirecta, ¿cierto? Llamada AM, de tal manera que estos dos ángulos son congruentes. Entonces, la semirecta la fijamos en tres partes, tal que el ángulo BAB es congruente con el ángulo BAM. No, perdón, lo dije al revés. Bueno, sabemos que los ángulos cumplen lo mismo, ¿cierto? Pero en estricto rigor aquí uno escribiría en el mismo orden en el que se presentan, ¿cierto? Entonces si tenemos PAB, acá sería MAB en estricto rigor. Pero ya sabemos que los ángulos, eso no nos interesa, ¿cierto? El ángulo MAB y el ángulo BAM son congruentes, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema en este caso. Pero la observación hay que considerarla principalmente cuando trabajamos con las congruencias en triángulos, ¿cierto? Porque ahí el orden en el que nos apuntamos sí importa. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar el caso de esta semirecta, AM. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir con AM? Puede ocurrir que sea opuesta a la semirecta AP, y si eso ocurre sería perfecto, porque inmediatamente tendríamos que son pares lineales congruentes, y si son congruentes, entonces la recta que le intersecta serían perpendiculares. Y ahí estaría todo perfecto. Y en otro caso es que AM no es opuesta con AP, ¿cierto? Y ahí habría que hacer un poco más de construcción, como siempre. Entonces, vamos a ver esos casos. Entonces, con AM puede ocurrir, vamos a ver dos puntitos, dos casos. Caso 1, que esta semirecta es semirecta opuesta a la semirecta AP. Y el otro caso es que no, ¿cierto? Por ahí, abusando de la notación, ¿cierto? Cuando ponemos que no es opuesta, estamos diciendo semirecta opuesta, ¿cierto? En eso estamos pensando. Entonces, veamos 1. Si AM es opuesta a la semirecta AP, entonces el ángulo PAB es recto. Como ya dijimos, ¿cierto? Porque son par lineal y son congruentes, ¿cierto? Entonces, ya que PAB y BAM forman par lineal y son congruentes. Si eso ocurría, los ángulos eran rectos, y si los ángulos eran rectos, su intersección era perpendicular. Entonces, por lo tanto, vamos a considerar la recta AP, sabemos que el segmento está considerado, o la semirecta está considerada la recta AP, perdón, y es perpendicular con L, ¿cierto? Y vamos a decir, y pasa por P. Es decir, que P está en la intersección entre ellas. Entonces, aclarando nuevamente un poquito el dibujo, como lo que teníamos antes más o menos, tenemos A, tenemos B, L, tenemos entonces AP,
Ay, qué feo me quedó eso, ¿verdad? Que habíamos pensado que estaba esto, no. Ahí está, ¿cierto? Entonces, P está hacia arriba. Y si son semirectos opuestos, entonces, ¿cierto? Se tiene rápidamente eso. Y si esos son congruentes, nos decimos entonces que en realidad eran rectos, por lo tanto la intersección era perpendicular, ¿cierto? Básicamente eso es lo que probamos en este caso. ¿Cierto? El dibujito nos miente, intuitivamente, ¿no? Y justamente si uno comienza haciendo el dibujo como debería dar, uno asume que el enunciado siempre va a ser verdadero, ¿cierto? Entonces, la idea muchas veces es tratar de buscar el contraejemplo, ponerse la situación en lo que esto no parece resultar, ¿cierto? Y si la lógica nos contradice la intuición, muchos nos dirán que es lo mejor, pero para nosotros es lo correcto, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, ahora tenemos que ver el siguiente caso. O casi todo. A ver si me queda. Sí. Entonces, el caso 2i, entonces era suponer que no son semirectos opuestos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la semirecta M no es opuesta a la semirecta AP. Bueno, entonces en este caso vamos a considerar un punto sobre la semirecta M. Vamos a llamarlo T mayúscula. Vamos a decir que está en la semirecta M. De tal manera que AT es congruente con AP. Y sabemos que esto puede ocurrir gracias al axioma de construcción del segmento, ¿cierto? De hecho, cuando estamos utilizando la mayoría de las veces estos axiomas de construcción, estamos omitiendo de que ese punto y esa semirecta son únicos, ¿cierto? Vamos a añadir ahí también que es claro, perdón, que P y T están en semiplano opuestos respecto de L, ¿cierto? L, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el segmento PT intersectado L es el punto A, ¿cierto? Como se intersectan en un punto, entonces están en semiplanos opuestos respecto de la recta que contiene ese punto, o a L. Entonces, por lo tanto, PT corta a L. Vamos a llamarlo Q, ¿ya? En realidad lo que estamos diciendo ahí, ¿cierto? Es que esa intersección es Q, ¿cierto? Estamos diciendo eso. Bueno, vamos a reunir el dibujito de nuevo. ¿Cómo va la cosa? Tenemos L. Tenemos A por acá. B por acá. Entonces tenemos AP. Vamos a decir P por allá. Tenemos la misma construcción. AM. Por acá.
Tenemos que estos ángulos son congruentes. Pero ahora no tenemos casos semirectos opuestos, ¿cierto? Entonces el dibujo es más acertado que el anterior. Lo que sí dijimos entonces es que si unimos, P y en este caso T, ¿cierto? Vamos a decir que es M por allá. Vamos a decir que ese punto de ahí es T, de tal manera que esto de acá y esto de acá son congruentes, ¿cierto? Entonces el segmento PT intercepta a L en un punto que le dijimos Q, ¿cierto? Ahí va nuestra construcción. Entonces podemos notar que se nos forman triángulos congruentes, ¿no? ¿Y por qué son congruentes? Porque tenemos que AP es congruente con AT, tenemos que el ángulo PAQ es congruente con el ángulo TAQ, y tenemos que el segmento AQ es un lado común en ambos, ¿cierto? Y sabemos que AQ es congruente con AQ por la simetría, o por la reflexión, perdón. Entonces tenemos lado, ángulo, lado, ¿cierto? Entonces vamos a decir que así, por L a L, tenemos que los triángulos PAQ y TAQ son congruentes. Sabemos entonces que de triángulos congruentes, todos los ángulos correspondientes y los segmentos que están en el mismo lado también son congruentes, ¿cierto? Entonces aquí ganamos algunas cosas importantes. Vamos a marcar en el dibujo primero, ¿no? Vamos a ganar que esos dos son congruentes. Vamos a marcarlo con 3 líneas, ¿cierto? Y que los otros ángulos formados de ahí, también son congruentes. Y los de acá también son congruentes. Si tenemos estos ángulos de aquí, ¿cierto? Congruentes, podemos llegar a la misma conclusión anterior. Tenemos que si estas son semirectas opuestas y la intersección, digamos, forman par lineal, ¿cierto? Y si son congruentes además, nuevamente vamos a tener que son rectos, y si son rectos sabemos que la intersección es perpendicular. Y entonces eso era lo que nos faltaba para concluir del otro punto de vista. Entonces, por ángulos correspondientes en triángulos congruentes, tenemos que el ángulo, vamos a escribirlo con gorrito mejor, PAQ, perdón, PQA es congruente con TQA y TQA es congruente con PQB. Por ser opuestos por el vértice. Pensando en Q, vértice común, ¿cierto? Para usar el colorario, ¿cierto? Principalmente. Luego, PQB es recto, como mencionamos. Y si la intersección es un ángulo recto, entonces dichas rectas que lo contienen, que sería, bueno, L y PQ, podemos decir, o PT. Es un ángulo recto, ¿cierto? Lo que quiere decir en realidad que es perpendicular. ¿Qué es lo que queremos probar? Bueno, no hemos terminado la prueba en realidad, terminamos de probar la existencia. Entonces, bueno, probamos que en ambos casos existe la perpendicular a una recta por un punto exterior a ella. Lo que nos queda ahora es probar la unicidad. Probablemente nos vamos a quedar sin pizarra, así que vamos a pasar a la segunda hoja. Entonces, 2, unicidad. Es decir, que existe la perpendicular, pero es única. Y como sabemos, probar la unicidad, vamos a suponer que se pueden trazar dos perpendiculares distintas. Entonces, supongamos
que por P se pueden trazar dos perpendiculares vamos a llamarlas PQ y PR. Vamos a poner que son rectas, ¿cierto? Como es perpendicular, la intersección nos da lo mismo si entre segmento, entre semirecta o entre rectas, ¿cierto? Va a ser perpendicular igual. Entonces, van a ser perpendiculares distintas respecto de R, ¿cierto? En el fondo lo que estamos diciendo ahí es que Q perpendicular a L, o a R, perdón, y lo mismo con PR, ¿cierto? Perpendicular a L. Aquí no hay que ver, ¿cierto? Respecto de L. Ahí sí. Entonces, nuevamente vamos a considerar el triángulo. Consideremos el triángulo PQR. Entonces vamos a dibujar esta cosa. Tenemos aquí la recta. Vamos a decir esto es L. Vamos a poner acá PQ y vamos a poner acá PR. Este es PQR. Y vamos a poner por ahí un punto M exterior. Entonces sabemos que tiene dos perpendiculares, ¿cierto? Es decir, que intercepta en dos puntos en ángulos rectos. Eso es lo que estamos suponiendo. Y vamos a considerar entonces el triángulo PQR. Bueno, como son dos perpendiculares, tenemos que el ángulo PRM y PQR son rectos. Y sabemos que todos los ángulos rectos son congruentes. Por la unicidad del ángulo recto, ¿cierto? Y llegamos a una contradicción, ¿cierto? Por el teorema del ángulo exterior. Recordemos que eso nos dice que hola, nos caímos. Sí, ya espero que no hayamos perdido demasiado. Habíamos entonces supuesto, analizado el triángulo, ¿cierto? El triángulo PQR, vimos que tenemos dos ángulos rectos. Sabemos que esto significa que el ángulo de ahí es recto y el de acá también, ¿cierto? Tenemos que son dos ángulos congruentes y sabemos que eso nos contradice el teorema del ángulo exterior, que nos decía que el ángulo exterior de un triángulo es mayor a los dos lados no adyacentes, ¿cierto? A los ángulos, perdón. Es decir, que el ángulo PRM debe ser mayor que el ángulo PQR y sabemos que son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, ahí contradice ese teorema, lo que nos prueba el enunciado, ¿no? Entonces, la contradicción por teorema del ángulo exterior. Es decir, PQR tendría que ser menor que PRM, cosa que no pasa. Por lo tanto, como ya sabemos concluir esto, ¿cierto? No podemos suponer que existen dos perpendiculares, lo que nos lleva a probar la unicidad. Excelente. Entre todos los compus que hay aquí.
Bien, vamos por una nueva definición. Vamos a numerar como la definición 29 para hablar de la distancia de un punto a una recta. Primero, diremos que la medida del segmento perpendicular trazado desde un punto exterior a una recta es llamada distancia del punto a la recta. Entonces, básicamente, la distancia de un punto a una recta es medirlo de forma perpendicular, ¿cierto? Vamos a considerar que esa es la medida más corta, ¿no? También como se puede hablar de alguna forma. Sabemos que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, ¿no? Sin embargo, cuando queremos, entre dos puntos, ¿cierto? Sin embargo, si queremos determinar entonces la distancia entre un punto y una recta, bueno, el dibujo va a quedar horrible, ¿cierto? Porque aquí no puedo dibujar rectas, pero en el punto. Tenemos un recta por acá, un punto por acá, ¿cierto? Vamos a seguir esta recta acá, L, vamos a tener el punto P. Entonces, si queremos trazar cuál es la distancia de P a L, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos pensar en L, extender L, ¿cierto? Toda su extensión, para poder trazar una perpendicular, y la medida de este segmento es la distancia de P a la recta L, ¿cierto? Entonces, aquí no nos servía tomar el camino derechito, ¿cierto? Allá, ¿cierto? Porque es imposible que aquí nos formara un ángulo recto. Ahí debemos recordar, ¿cierto? Que L, nosotros lo podemos dibujar cortito, pero sabemos que las flechitas nos indican que tiene extensión infinita, ¿cierto? Y ahí debemos buscar hasta que vamos a trazar la perpendicular. ¿Qué nos sirve? ¿Sí, Boris? Es que entonces la distancia de un punto a una recta es es por definición la perpendicular. Pensé que era por algo geométrico así como una proposición, se define así nomás. Claro, está por definición. Ah, ya, ya. Por ejemplo, también se puede, bueno, eso, eventualmente vamos a ver lo mismo que sucede cuando queremos ver la distancia de un punto exterior a un círculo, ¿cierto? A una circunferencia, cosas por el estilo. Como B, como segunda parte, vamos a llamar proyección ortogonal de un punto exterior a una recta como el punto de intersección de la recta perpendicular desde el punto de la recta. Esta cosa parece un trabalengua, ¿cierto? La proyección ortogonal de un punto exterior a una recta es el punto de intersección de una recta perpendicular desde el punto a la recta. Entonces, en el fondo, ese segmento que nos permite determinar la distancia del punto a la recta es lo que se llama proyección ortogonal. Por ejemplo, esto mismo va a tomar mucho más sentido cuando estén en cálculo 3, probablemente, ¿cierto? Ahí van a entender proyección ortogonal de no sé, de una esfera, de un cuerpo, ¿cierto? Y se va a entender de mejor manera, ¿no? Respecto de proyección ortogonal. Ahora, ¿cuál es la forma más sencilla de pensar en esto en un ejemplo de la vida cotidiana? Es mirar la esquina de la construcción de la casa, ¿cierto? Una pared. Que es lo mismo que el eje coordenado de las tres dimensiones, ¿cierto? Tenemos ahí la profundidad, el alto, el ancho. Bueno, entonces ahí imaginemos que tenemos la recta o el segmento que es la intersección entre, por ejemplo, la pared y el techo, ¿cierto? Que claramente es una línea recta. Y nuestro punto es el punto de intersección entre las dos paredes y el piso en el suelo. Entonces, esa recta, ¿cierto? Que sería la intersección entre ambas paredes, contiene el punto del suelo y contiene la intersección con las rectas del techo. Y esa es la proyección ortogonal, básicamente. Ahora, porque la pieza es cuadrada, ¿cierto? La habitación es cuadrada, uno sabe, entonces es recto. La intersección que tiene la recta del suelo, por ejemplo, ¿cierto? Con la de la pared, entonces es la proyección ortogonal. Ahora, si uno está en una habitación redonda, ¿cierto? Cosas por el estilo, ahí el ejemplo no nos sirve, pero la idea es pensar en uno que resulte para tener la idea. ¿Se escucha más o menos? Ya, conexión inestable, debe ser eso. Ya, ahí apareció nuevamente el mensaje de que desapareció el mensaje de conexión. Gracias por avisar.
¿Cómo? Sí. Sí. La de académico es la que está... Bueno, en realidad las dos están mal. Porque la clase anterior me había conectado con el alumno y me parece que se caía. Bueno, ahora sí. Esperemos que se haya mejorado la conexión después de que se cayó la conexión. Si nos seguimos escuchando de forma extraña, me lo confirman, por favor. Profe, ¿me escucha? Sí, Benja, lo escucho. ¿Me escuchas? Parece que no. Hola, hola. Ahora sí. ¿Cómo? Ah, sí, claro. ¿En la pizarra? ¿En la definición? Bueno, ahora sí me parece que se escucha. Me confirman, digo. Ay, de nuevo salió el mensaje. Bien. Vamos a anunciar entonces el teorema 36. Bueno, vuelvo a pedir, por favor, ahí, en el caso de que se vuelva a escuchar extraño, o bien que no se escucha, como me parece que es el caso de ahora. Ahora se escucha. ¿Me escucha, profe? Ah, ya, muchas gracias, perfecto. Sí, que ahí me avisa el problema de conexión de esta cosa. Gracias. Ya, entonces enunciamos ahora el 36 respecto de la definición anterior. Tenemos dos casos. El primero nos dice que las proyecciones de los puntos de un lado de un triángulo obtuso sobre la recta que contiene el tercer lado están o pertenecen, ¿cierto?, en la semirrecta opuesta del otro lado, que no fue considerado. Entonces ahí tenemos que pensar en el dibujo de la izquierda, ¿cierto?, donde tenemos el caso obtuso. Entonces ahí tenemos el ángulo obtuso. Entonces las proyecciones de los puntos de un lado de un ángulo obtuso sobre la recta que contiene el otro lado están en la semirrecta opuesta. Entonces, este es nuestro ángulo obtuso, ¿cierto? Entonces nos dice que las proyecciones de los puntos de un lado del ángulo obtuso, entonces cualquiera de estos puntos, la proyección ortogonal sería la que va hacia abajo y que la intersecta ahí en un ángulo recto, ¿cierto? Lo que nos dice entonces que todas estas proyecciones, todos los puntos de acá abajo, están en la semirrecta opuesta del lado que define el ángulo OA, que sería en este caso la semirrecta OD, ¿cierto?
Y la segunda parte del teorema nos dice que las proyecciones de los puntos de un lado de un ángulo agudo, entonces aquí tenemos el ángulo A o B, ángulo agudo, vamos a considerar C y su proyección ortogonal. Entonces nos dice que estas proyecciones están contenidas sobre el lado, que sería sobre el lado OA, ¿cierto? Sobre la semirrecta OA que define al ángulo. Entonces, si es obtuso, están en la semirrecta opuesta, y si es agudo, las proyecciones están en el otro lado, ¿cierto? Que define dicho ángulo. Entonces vamos a llevarnos toda esta cosa. Vamos a llevarnos los dibujos igual. Que nos pueden aclarar más la cosa. Ya, entonces tenemos nuevamente el enunciado, para tener bien claro lo que hay que probar, ¿no? Las proyecciones de los puntos de un lado de un ángulo obtuso, tenemos que ver que están contenidos en la semirrecta opuesta. Entonces tenemos que considerar el ángulo del dibujo, vamos a decir A o B obtuso, vamos a decir CD es la proyección ortogonal, ay, perdón, se me corrió. CD, proyección ortogonal, es decir, CD intersectado con la semirrecta OA, digo, es perpendicular, ¿cierto?, a la recta OA, donde C pertenece al lado del ángulo OB, como semirrecta, y donde D pertenece a OA, ¿cierto? Y lo que tenemos que ver entonces, ¿dónde está D en realidad? Si D está en la semirrecta OA, si D coincide con el vértice del ángulo, o bien si D está en la semirrecta opuesta a OA, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno quiere ver? Entonces, en el fondo, lo que queríamos ver es que los dos primeros casos nos llevan a una contradicción. Vamos a ver solo el caso 1. ¿Ya? El caso 2 es lo mismo, solo que lo que cambia es cuál es el caso correcto y cuáles son los casos equivocados, básicamente. Entonces, supongamos el ángulo A o B obtuso. Y vamos a decir que CD intersectado con la recta OA es perpendicular. Donde C pertenece a la semirrecta OB y D a la recta OA. Punto. Con el punto D pueden ocurrir tres cosas. O tres casos, ¿cierto? Entonces, el primer caso es que D pertenece a la semirrecta OA. En el fondo lo que estamos diciendo es que D en realidad está acá, ¿cierto? El otro caso es que D coincide con OC. Claramente el dibujo, uno se notaría ahí, que si D coincide con O, en realidad esta cosa de acá sería perpendicular, ¿cierto? Por lo tanto el ángulo sería recto y no obtuso, ¿cierto? Y eso es las cosas que nos van a llevar a la contradicción. Entonces, el primer caso, segundo caso es que D coincide con el vértice del ángulo. Y el tercer caso es que está, o vamos a decirlo con palabras, ¿no? Que D está en la semirrecta opuesta, ¿cierto? Opuesta a OA. Entonces, notemos que, vamos a poner dos puntitos, el caso 1. Si ocurre 1, entonces, por el teorema del ángulo exterior, no, de nuevo, entonces, si ocurre 1, es decir, que D está en la semirrecta OA, por el teorema del ángulo exterior,
cerrando el triángulo, ¿cierto? Vamos a decir, en el triángulo COD se tiene que CDA es mayor, ¿cierto? Porque el ángulo exterior es mayor que cualquiera de los otros dos ángulos no adyacentes, que COD. Pero el ángulo COD, vamos a volver acá, COD es el mismo que el ángulo AOB, ¿cierto? Es obtuso. Pero COD es obtuso. Esto por hipótesis. Y CDA es recto, ¿cierto? Porque es el ángulo que de la intersección ahí con la proyección ortogonal. Claramente eso es una contradicción, ¿cierto? Ningún obtuso es menor que un ángulo recto. No se puede dar. Segundo caso. Si D coincide con el vértice del ángulo, como ya dijimos, entonces el ángulo COA es obtuso y recto a la vez. Contradicción, ¿cierto? El ángulo obtuso se define por ser mayor que un ángulo recto, ¿cierto? No puede ser igual. Y el tercer caso, entonces, que D pertenece a la semirecta opuesta. Si eso ocurre, tenemos que O está entre D y A, ¿cierto? Y eso se repetiría de nuevo como el caso 1, ¿no? Entonces, así, perdón. D estaría entre perdón, O estaría entre D y A. Y luego, entonces, ¿qué es lo que ocurriría ahí? Que sería el ángulo recto, ¿no? Y sabemos que eso sí es cierto, y ahí no tenemos ningún problema, ¿ya? Entonces, el segundo parte del enunciado era ver lo mismo, pero con respecto del ángulo agudo, ¿cierto? Entonces vamos a decir, vamos a hacer el truco que estamos usando muchas veces ahora, vamos a decir que 2 es análogo, ¿sí? Haciendo todos los cambios correspondientes del ángulo obtuso, la hipótesis cambia es que en vez de ser obtuso es agudo, ¿cierto? Y también sabemos de la misma forma que un ángulo agudo no puede ser recto y así sucesivamente. Bien. Vamos a anunciar el teorema 37, que probablemente va a ser el último de la clase de hoy. Y nos habla de la existencia de las rectas paralelas. Nos dice que por un punto exterior a una recta L, se puede trazar una paralela a la recta. Entonces vamos a poner otra vez ahí el dibujo. Tenemos dos rectas, L y R. Entonces tenemos un punto exterior a L, vamos a decir P es un punto exterior a la recta L, de tal forma que P pertenece a una recta R, donde R es paralela con L. Entonces, como observación o como nota, tenemos que hay que tomar en cuenta, ¿cierto?, que la preposición nos asegura que se puede trazar al menos una paralela a una recta dada. Acerca de la unicidad, la proposición no nos afirma nada. Todavía no sabemos si esa paralela es única. Entonces va a ser trabajo para los axiomas de paralelismo, ¿no? Que sabemos que nos abren todo un mundo dentro de la geometría euclidiana. Cuando la cosa se empieza a poner bonita, ¿no? Se empieza a poner bonita y fea a la vez. Entonces, vamos a considerar P un punto fuera de la recta.
Ay, no se me ocurre esa cosa. Entonces, queremos ver que existe una recta R tal que pasa por este punto P y que son paralelos, ¿cierto? R paralelo con L. Bien. Entonces, vamos a considerar una perpendicular. Sabemos que por el teorema de existencia y unicidad ahora ya por un punto exterior a la recta la podemos trazar. Entonces vamos a llamar T a esa recta. Vamos a decir, sea T, ¿cierto? Una recta, tal que T es perpendicular a R. Perdón, a L. Lo que queremos probar es con respecto de R. Vamos a verla con L. Con P perteneciente a esta recta T. Por P, ¿sí? ¿Cómo? El punto P que pertenece a T es distinto que el otro punto P es el mismo. El mismo. Estamos llamando T a esta recta. Buena pregunta. Esa perpendicular ahí dada, o sea, los ángulos rectos del dibujito ahí nos hacían el torpedo, faltaba justamente el etiquetar esa perpendicular. Entonces T es la recta perpendicular a L, donde P pertenece, ¿cierto? Este P es mayúscula. Recordemos que los puntos, mayúsculas latinas, las minúsculas latinas son rectas, ¿cierto? Entonces por P trazamos la recta, miramos nuevamente el dibujo, por P vamos a trazar la recta R, que también es perpendicular a esta recta T. Entonces por P trazamos la recta que llamaremos R y que cumple con ser perpendicular a T. Entonces, R y L forman con T como rectas, ¿cierto? Ángulos alternos internos congruentes. Pero no solo eso, ¿cierto? Bueno, rectos, ¿cierto? Y por eso son congruentes. Y si eso ocurre, por el teorema del ángulo alterno interno, ellos son paralelos, ¿cierto? Entonces, el dibujo, bueno, básicamente es ese. Entonces, tenemos la recta L originalmente, tenemos un punto fuera de ello, por el teorema de la existencia unicial perpendicular, trazamos T una recta perpendicular. Nuevamente, vamos a fijar el punto P acá, todavía no existe R, ¿cierto? Por ese punto P, nuevamente utilizando el teorema de existencia y unicidad de la perpendicular, trazamos otra perpendicular a T en ese punto P. Es decir, la intersección ahí es recta. Por lo tanto, tenemos ángulos alternos e internos son rectos, como ya sabemos, son congruentes, y por el tema del ángulo, el teorema de ángulo alterno interno, las dos rectas son paralelas. Entonces, así concluimos el enunciado. Muy bien. Entonces, ahora nos queda probar un último de congruencia que no hemos visto. Lo vamos a probar otra clase
definitivamente. Me parece que es más o menos largo igual, es por construcción, pero vamos a enunciarlo para tener más o menos claro lo que vamos a discutir la siguiente clase. Vamos a ver el caso lado, ángulo, ángulo. El teorema 38 nos va a dar un nuevo axioma de congruencia, o una proposición, ¿cierto? Un teorema. Vamos a considerar los triángulos ABC y DEF de la figura, de tal manera que el ángulo BAC es congruente con el ángulo EDF y que el ángulo CDA es congruente con el ángulo FED. Entonces tenemos estos dos ángulos congruentes. Ahora, si tenemos que AC es congruente con DF, o bien, si CB es congruente con FE, entonces, ese o bien, ¿cierto? Es un no exclusivo, ¿cierto? Es solo uno de ambos. Entonces, lo que quiere decir en el fondo es que necesitamos dos ángulos congruentes, dos pares de ángulos congruentes, y un lado adyacente a alguno de esos ángulos congruentes, ¿cierto? Entonces puede ser SS o este. Pero no el lado de acá, ¿cierto? Porque si fuese el lado de acá, ya tendríamos ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Y se probaría inmediatamente un axioma que ya tenemos. Si eso ocurre, entonces los triángulos son congruentes. Entonces, ese es nuestro siguiente caso. Entonces ahí, nuevamente esto nos muestra, ¿cierto? Que vamos a utilizar el axioma de construcción del ángulo, probablemente. Para probar, ¿cierto? De que si construimos el ángulo ahí listo, se darían más o menos los casos. O bien, también, ¿cierto? Si vemos que AB es congruente con DE, como ya dijimos, tenemos ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Y ahí también ya probamos la congruencia. Es uno de los casos en realidad más directo. Entonces, claro, uno supone lo contrario. Aquí fijamos un punto, ¿cierto? Tal que eso ocurre, y si eso ocurre tendríamos un nuevo ángulo congruente ahí también. Una nueva forma de construir en realidad la congruencia. Bueno, entonces vamos a dejar este problema ahí para que lo discutamos, ¿cierto? En la siguiente clase. Bueno, chicos, no sé si a alguno por ahí le queda alguna duda de lo que hemos visto hoy. Dudas acerca de las fechas. Entonces recordamos nuevamente, siguiente lunes 25, queda entonces el quiz número 3. Y el jueves de la misma semana, 28 debe ser, ¿no? Jueves 28 sería el certamen 2. Recordemos entonces que todo esto es relacionado con la guía 3 de congruencia, ¿cierto? Que ya lleva ahí un par de días. Probablemente la última clase de esta semana vamos a darle tiempo a ver algunos ejemplos y detalles de congruencia, ¿cierto? En su preparación previa a la prueba, pensando en que no es el domingo en la noche que van a estudiar, ¿cierto? Estamos pensando que el miércoles ya tendrían algunos ejercicios listos o ya han podido tiempo de trabajar. Esperemos. ¿Profe? ¿Sí, Boris? Y no hay problema que, porque el lunes 25 tenemos el taller de cálculo, se pueden hacer las dos cosas Sí, igual, ¿cierto? sí, no hay problema, porque los talleres son una especie de tarea para la casa, por así decirlo. Ah, ya listo. ¿Ya? No es como que van a tener el plazo del mismo día para entregarlo. Ah, ya. Así que ahí no hay conflicto. No hay problema. Ah, listo, profe. Profe, ¿y la materia que va a entrar en el control y en la prueba va a ser la misma? Básicamente sí, el capítulo 3 de los axiomas de congruencia. Entonces ahí, Solamente los axiomas de congruencia. claro, no más adelante. Lo que estamos viendo de axiomas de continuidad todavía no Va. es evaluable. Hasta que terminemos el capítulo, porque ahí viene la guía de los ejercicios. Entonces, guía 3 de ejercicios o tarea o ejercicio de partes que quedaron pendientes en las clases, ¿cierto? Que también saben que pueden aparecer por ahí. Eso. Bueno, chicos, entonces si no, los dejamos. Nos vemos el día miércoles.
y quedo atento a cualquier cosa de los que vienen o los que no vienen, ¿cierto? Para no tener que venir tan temprano un día que no viene nadie. En el caso de concurso. ¿Sí? La segunda parte del problema que pusiste de lo que La tercera parte, sí. Sí, porque ahí, bueno, vimos si suponemos que está en la opuesta, ¿cierto? Tenemos que O está en 3 de IA. Y después utilizamos lo mismo que en el primer caso, solo que es correcto que sea recto. Básicamente. Pusimos como caso, no sé si lo escribí como caso 1, solo lo dejamos abierto, ¿no? Pusimos de OA. Vamos a mirar aquí. Claro. Es ahí, ¿cierto? Que sería como volver al caso wiki. Bueno, chicos, nos vemos entonces, que estén muy bien. Chao, profe. Que esté Gracias. bien.